Gabriela Hipólito O'Donnell es doctora en Ciencias Políticas y tiene numerosos textos publicados sobre sociedad civil, democracia y participación ciudadana. En el primer Congreso de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Villa María presenta el libro La ciencia política de Guillermo O'Donnell. ¿Qué tal, Gabriela? Buenos días, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? La primera pregunta que se me ocurre es pensar si el libro lo escribieron haciendo un análisis de la ciencia política desde Guillermo O'Donnell o de Guillermo O'Donnell. Bueno, realmente la idea es hacer un libro, fue hacer un libro sobre la ciencia política de Guillermo O'Donnell. Y todos los colaboradores de los distintos capítulos son ex coautores con Guillermo, ex alumnos, y ellos elaboran revisiones críticas de los distintos libros de Guillermo. Así que por eso decidimos tener ese título, ¿no? La ciencia política de Guillermo O'Donnell, pensando también, como dicen las conclusiones, que él tenía una forma particular de hacer ciencia política. ¿Cuál sería el hilo conductor de su obra? Bueno, él vivía obsesionado por el autoritarismo, tanto político como social. Y ya desde sus primeros escritos sobre modernización y autoritarismo se dedicó sobre todo a cómo podían hacer nuestras sociedades en América Latina para deshacerse del autoritarismo a todos sus niveles. Y luego escribió un texto clásico con su coautor Philip Schmitter sobre transiciones de un gobierno autoritario, que fue un producto realmente latinoamericano y su iniciativa, pero que después dio la vuelta al mundo, porque ese texto se publicó antes de la transición en Chile, por ejemplo, antes de la transición en Sudáfrica y también de Europa del Este. Así que un producto latinoamericano que realmente pudo prever lo que iba a pasar en otras regiones. Al referirse al autoritarismo en los 70s, él hablaba de autoritarismo burocrático. ¿Podría profundizar sobre eso? Sí, bueno, en los años 60 y 70 hubo una serie de nuevos autoritarismos en la región y en ese entonces las teorías dominantes sugerían que eran autoritarismos tradicionales, caudillistas. En cambio, la elaboración de Guillermo planteaba lo contrario, decía que no, que eran autoritarismos basados en roles tecnocráticos modernos, con unas fuerzas armadas burocratizadas de manera moderna y que venían a modernizar supuestamente el Estado y la sociedad. Y que esa era la diferencia con caudillismos de principio de siglo, por ejemplo. Y después hizo una elaboración sobre las tensiones internas a esos estados burocráticos autoritarios y cómo a partir de esas tensiones, contradicciones, se podía llegar a la transición a la democracia. Otro concepto que aparece como novedoso es el de democracia delegativa. Sí. Eso también, digamos, cómo lo introduce en la obra y a qué se refiere específicamente sobre eso. Sí, bueno, él luego de estudiar los autoritarismos y la transición a la democracia, comenzó a estudiar los nuevos regímenes democráticos de la región y empezó a encontrar disonancias con respecto a democracias en otros países más desarrollados. Entonces acuñó el concepto de democracia delegativa, en donde, si bien son democracias, porque los presidentes ganan elecciones limpias, libres y competitivas, una vez que llegan al poder, deciden violar todos los mecanismos que él denominó de rendición de cuentas horizontal. Esta es la división de poderes, es decir, deshacerse de los congresos o del poder judicial o avasallarlos, y también evitar los controles de una serie de agencias internas al Estado, como las auditorías, las fiscalías, etcétera, que evalúan la gestión del Estado. Entonces, él los llama delegativo porque una vez que los presidentes ganan, sienten que el pueblo les delegó todo el poder como una especie de cheque en blanco y que las otras instituciones lo único que hacen es molestar, incluso los partidos políticos, molestar la tarea del presidente. Por eso se puede hablar de una crisis de la democracia en función de lo que hacen los gobiernos. Sí, yo creo que sí. Más que crisis es un estilo de ejercer el poder, en donde incluso hay un apoyo por parte de la ciudadanía que tiene una visión negativa del Congreso, del Poder Judicial, entonces prefieren presidentes más fuertes, que en general son surgidos de crisis económicas, entonces la ciudadanía tiende a delegarle más poder, pero estos presidentes, una vez que tienen éxito en resolver las crisis, siguen haciendo un poco más de lo mismo y no quieren interferencias de otros poderes en su accionar. Y ese concepto que él acuñó estuvo basado en las experiencias de Alan García en Perú, Collor de Mello en Brasil y Menem en Argentina. Pero luego podemos decir que ha habido otros gobiernos en la región que pueden ser caracterizados delegativos o estilos de liderazgo delegativo, e incluso
se utilizó para definir a Putin antes de que se transformara ya en un régimen autoritario. Así que es un concepto que ha viajado también a otros lugares del mundo. Hoy se habla, incluso en este congreso también, se va a abordar el tema de gobiernos abiertos o de Estado abierto. Digamos, ¿cómo se puede relacionar esto con lo que hablábamos anteriormente? Bueno, yo creo que una de las características centrales de la democracia delegativa, que es una democracia de menos calidad que una democracia representativa participativa, es la violación de los mecanismos de rendición de cuentas horizontal. Y creo que todas las medidas que apunten a tener gobiernos abiertos tratan de incrementar la transparencia, ¿no? Mientras más acceso a la información a través de distintas tecnologías tengan los ciudadanos, en teoría eso fuerza a los gobiernos y a los estados, a las burocracias estatales, a transparentar su función. Luego, cómo se implementa y cuál es la brecha tecnológica, ¿no es cierto?, de quienes tienen acceso y quienes no tienen acceso, es un tema empírico, ¿no?, que tenemos que estudiar. Pero en teoría, yo creo que todas esas tecnologías de gobierno abierto pueden permitir transparentar la democracia y además aumentar la credibilidad, ¿no?, de los regímenes democráticos que están bastante disminuidos. Por lo menos la tendencia es a declinar en el apoyo a la democracia y a la creencia que tienen los ciudadanos de que los gobiernos trabajan para todos los ciudadanos y no solo para un sector. Y también aumentar la participación ciudadana. Sí, por supuesto. Sí. Y en ese sentido, ¿qué rol pueden jugar las ciencias políticas como espacio académico para ayudar a fomentar esa participación ciudadana? Bueno, nosotros tenemos la tarea de estudiar las teorías vigentes, pero también ver empíricamente qué es lo que sucede con los supuestos de esas teorías. Nuestra contribución es desde el punto de vista de la investigación y de la evaluación de cómo esas técnicas se implementan y si sirven o no sirven. Así que es muy importante nuestra tarea. No todos los politólogos se dedican al tema de la participación ciudadana, pero una parte importante sí lo hacen. Por último, ¿cuál considera usted que es el legado de Guillermo O'Donnell para la ciencia política de Argentina y de América Latina? Bueno, yo tuve la suerte de compartir 23 años con Guillermo y él realmente vivía obsesionado con el tema del autoritarismo y la desigualdad, ¿no?, y de tratar de avanzar en democracias más plenas y más igualitarias. Creo que su gran legado es que desde América Latina, con un pensamiento que era profundamente latinoamericano y sus preocupaciones eran sobre Argentina y sobre América Latina, ha contribuido a toda la ciencia política mundial. Yo creo que los cientistas políticos de la región tenemos que recuperar ese pensamiento latinoamericano, del cual es uno de los mejores ejemplos. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Rodrigo. Gabriela Hipólito O'Donnell en el primer Congreso de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Villa María.